la sesión de ahora. Bien, si no hay dudas, consultas, al final está la tarea final. ¿Estaríamos bien? ¿Continuamos? Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Me responden por el chat? ¿Sí? Ya. Entonces, sí, sí. Gracias, muchas gracias. El primer punto es la sociedad del conocimiento. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la sociedad del conocimiento para ustedes? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué creen? ¿Que han escuchado alguna vez ese término? ¿No? Si están tímidos, pueden escribirlo en el chat y lo vamos leyendo. ¿Qué dicen? Daniela, ¿lo ha escuchado antes ese término o en qué momento escuchó sociedad del conocimiento? No, no lo escuché antes, el ¿Lo ha término. escuchado? No, Diana, no. No, la verdad es que no. ¿no? Sociedad de conocimiento no lo escucho. ¿Qué han escuchado en vez de sociedad del conocimiento? Bueno, es que no leí el material, tuviese algo de idea, pero me imagino, la verdad es que no vi nada del material, me Ya. imagino que de repente es algo como teoría del conocimiento o algo así. ¿De dónde escuchaste Según teoría del conocimiento? de la universidad, en alguna materia de la universidad, yo estudié economía, en Ya. alguna materia, sí, teoría del conocimiento, pensadores y demás. Pienso que puede estar relacionado. Ya, ok. A lo mejor han escuchado el término sociedad de la información. Muchos hablan de que estamos en la sociedad de la información, pero a nivel mundial se la conoce como la sociedad del conocimiento, también conocida como la sociedad del aprendizaje. Esto es referido de alguna manera a un tema que se refiere a la importancia del conocimiento. Entonces, en esta materia, a veces uno dice tecnologías de la información y las comunicaciones, pero vamos a tratar de ampliar un poquito el criterio de lo que hablo, porque muchos piensan que ya todo está escrito, y en esta nueva coyuntura de la sociedad del conocimiento, lo importante es que pone de relevancia al ser humano, lo que conoce o las cosas que están. Y pese a que pareciera un tema humanista, es un tema económico. Entonces vamos a ir viendo un poquito por qué estamos en este momento reunidos. Y bueno, me presento, soy Karen Infantas, tengo formación en educación, en políticas públicas, educación virtual, negocios electrónicos, gestión de proyectos de desarrollo. Soy auditor líder en la versión 2000 y bueno, también temas de telesalud. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿cuáles son los efectos del desarrollo de la informática en la sociedad? ¿De alguna manera ha influido el desarrollo de la tecnología en la sociedad? ¿Sí o qué dicen? No. ¿Tiene influencia o no tiene influencia? Vamos a hacer como... ¿Quién está hablando? Mi nombre es Arturo Sala. Dime, Arturo. Mi nombre es Arturo Sala. ¿Cuáles son los efectos del desarrollo de la informática en la sociedad? A lo que he visto y he escuchado, o sea, el desarrollo de la informática en la sociedad es muy influyente. Ya podríamos decir que es, por ejemplo, ahora el que no está en la informática puede ser un analfabeto como era antes. Anteriormente el que no sabía leer era analfabeto, pero ahora ya vemos que el que no está al día en la informática es un analfabeto. ¿Por qué? Porque la informática ya se desarrolla hasta para las empresas hoy día.
O sea, está entrando mucho el marketing digital, las empresas venden productos, ¿cómo se llaman los productos? ¿Digitales? Sí, productos digitales, entonces influye mucho la informática. Bien. ¿Qué dicen? ¿Es positiva o negativa esa influencia? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Lina Torrico. Bueno, yo, matemática en el lado positivo, ayuda bastante en el conocimiento que podemos adquirir a través de él, o sea, en las relaciones que podemos tener con otras personas en el extranjero, para las empresas, podemos comunicarnos, podemos aprender y el lado negativo, yo lo que vería, al ver demasiada información, también hay información que no es conveniente, o bueno, no para algunas personas, o ver esa información mal usada, o poder, a través de la información de eso, dar, ¿cómo le digo?, una mala educación hacia los niños, puede ser hacia los jóvenes, con el uso de todas las redes sociales y todo lo demás. Entonces, por el lado bueno está que aprendemos, nos comunicamos con las demás personas, podemos usarlas para diferentes fines dentro de la empresa, pero el lado malo es que se haya demasiada información que no, para mí no es adecuada para algunas personas. Perfecto. Bien. A ver, vamos a hacer algunos puntos. Realmente, si estamos haciendo algo inadecuado, vamos a seguir haciéndolo inadecuado en el espacio físico, en el espacio virtual. Ahora, lo que está pasando es que cuando se hace en el espacio virtual, por ejemplo, ¿qué es lo último que ha causado bastante indignación para algunos y para otros? Simplemente un chiste. El meme que le están haciendo a la señora que hace el lenguaje de señas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la gente que habló de la señora del lenguaje de señas, realmente siempre se burla de cosas que no entiende, pero se amplifica y antes se enteraba tu entorno y de repente ahora se entera las personas también de otros entornos que se indignan. Por otro lado, eso mismo que estamos hablando a nivel de personas ocurre con una empresa que hablan mal en las redes sociales y que de alguna manera la puede afectar porque no sabe manejar su reputación. Entonces, esos son los efectos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un claro caso en el 2014, que si no se acuerdan, hubo un problema de CRE, bueno, no dijeron que no era de CRE, sino que era un problema de que se quedaron sin servicios de electricidad y de agua debido a la falla técnica de un transformador. Se colapsaron los semáforos y por otro lado también mucha gente no trabajó, inclusive uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la tecnología? Es porque no vendió o no, de alguna manera no estuvo distribuyendo, entonces prefirió no hacer actividades. Y Fabiola Gutiérrez, desde las redes sociales, todos se llenaron de información, lanza este tema, ¿no? Se apagan las luces y se prenden las redes en Santa Cruz. Entonces, este tema que estamos viendo, que parece tan sencillo, por otro lado también genera una suerte de que se pueden complementar con varios trabajos, pero que pueden también afectar el funcionamiento de las empresas. Y aquí está un poco lo que nos decía su compañera, ¿no? Y dice, como no funcionan los ordenadores, lo estamos haciendo todo a mano. Entonces, si están desperdiciando el tiempo, aunque no hay ordenadores, van a seguir desperdiciándolo porque igual es un paso de que si hago mal las cosas, si lo hago inadecuadamente, voy a seguir haciendo. Entonces ahí hay riesgos y dependencias nuevas y a veces no funciona, ¿no?
Por otro lado, se complica un poquito entre las diferentes disciplinas porque tengo diferentes lenguajes que se están integrando. Entonces, la sesión de hoy es para ponernos más o menos en línea. Si tienen alguna pregunta de tecnología que yo se las pueda responder, por favor, siéntense en la libertad, si hay algunos términos que han escuchado. Entonces, es muy importante esto porque a veces, o sea, yo sé lo que estoy hablando, pero no conozco ese término. Y como no conozco el término, que generalmente en el ámbito de tecnología es en inglés, entonces puede ser que no esté entendiendo un concepto, puede ser que me esté perdiendo de varios elementos porque no estoy comprendiendo a cabalidad lo que me piden. O también pasa que no sé si existe algo y no me he puesto a pensar si ya alguien lo inventó o lo desarrolló. Entonces, eso también es algo que inhibe a que otras disciplinas vengan, ¿no? Cuando hay conceptos y más conceptos, aquí un poquito le he puesto la evolución de los términos que se han utilizado. Computación era lo que más se utilizaba. Después se habla de informática como automatización de la información. Y después están temas como tecnología, IT, TI, TICS, NTICS, ¿no? Que son diferentes elementos que se fueron desarrollando. IT corresponde al término en inglés Information Technology, y por otro lado TI es en español Tecnología de la Información. Cuando hablamos de la transmisión utilizamos TICS, que son tecnologías de la información y las comunicaciones, y cuando nos referíamos a NTICS son las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya no se estila hablar de NTICS porque permanentemente hay N. Entonces, antes era nueva la PC y ahora va a decir, no, ya no es nueva, ahora todo es smart y ya de ahí va a venir otro, etc. Entonces, cuando se estila van a escuchar que ha quedado más o decir TI o decir TICS. Hay otros términos que están relacionados a tele por la transporte y ciber por lo grande. Entonces decía, teleeducación, ¿no? También un poco más antiguo tele que ciber. Pero después quedó el I, ¿no? El I de internet, o sea, e-learning en inglés, ¿no? Y business. Entonces, esos son diferentes términos. Y utilizamos normalmente la palabra apps cuando nos referimos a la aplicación, porque viene de hablar en abreviado de application en inglés. Decimos apps cuando nos referimos a las aplicaciones. Entonces, esos son términos. Si han escuchado otro término, me gustaría que lo compartan y tratamos de entenderlo entre nosotros. Algunos términos que han escuchado, hablado, ahí por ahí, no se han animado a preguntar. ¿No? Bien. Bueno, todo esto que han venido con diferentes términos, también quiero que entiendan que corresponde a modelos de negocios. Generalmente los líderes de los proveedores imponen sus ideas a través de inventarse un nuevo término. Por ejemplo, cuando hablamos de e-business, se refiere al negocio por internet, pero fue liderizado por IBM. En cambio, cuando hablaban del e-commerce, o sea, el comercio electrónico, fue liderizado por Microsoft. Entonces, fíjense que en nuestra área, y esto es muy gringolandia, a veces es lo mismo, pero prefieren darle nuevos nombres. Ahora, en otra instancia van a escuchar los coworks, ¿no? Que son los trabajos en cooperación. Después van a escuchar los hub, o sea, hay la accelerator, business investor. Entonces, todo esto vienen con algunos elementos que subyacen a una mente de utilizar términos para a lo mejor representar nuevas cosas. O llega a un punto que ahorita alguien me dice, startup no es lo mismo que emprendimiento, aunque nosotros lo usamos muy coloquialmente. Entonces, así ha pasado en la evolución de la TI porque es mucho el liderazgo americano en esto. Entonces, la evolución de la tecnología ha seguido una especie de camino
que se volvió en un momento disruptivo a partir del uso del celular, ¿no? Iba muy bien con la primera generación, la segunda generación, la tercera, la cuarta, y de repente cuarta, quinta, sexta, y ya ni sabíamos qué había entre la cuarta, la quinta, la sexta, y de repente, ¡plam!, se dispara con el chip, con el tema de el celular, que aparece un nuevo concepto que es la democratización de lo que estamos desarrollando. Entonces, eso es muy interesante porque el celular lo que ha hecho es democratizar el acceso a la información. Y aquí es algo que mucho se equipara con lo que hizo Ford, porque también en ese sentido lo trabajó. Y por otro lado, la evolución tecnológica que le decía, ¿en qué ha cambiado el desarrollo de la informática? Pues que la capa tecnológica ahora está relacionada a una capa social. Entonces, si se fijan, en la capa tecnológica van a aparecer que tengo software, que tengo hardware y que tengo mobile, ¿no? Todo lo que es móvil, esa es la capa tecnológica. Esto en modelo de negocios también evolucionó porque al principio el dueño de todo este negocio eran las empresas del hardware. Y ahí van a escuchar IBM, la Tableau Machine en su tiempo. O sea, marcaba el hardware como principal. Y luego viene el liderazgo de lo que es Microsoft, que desplaza a las máquinas. Después IBM se recupera porque empieza a trabajar lo que es inteligencia artificial a través de su software estrella, pero Microsoft empieza el liderazgo. Y tal es así que en algunos casos uno veía que el software valía más que el hardware. Después de eso, aparece el liderazgo de empresas como Google y Facebook, que ya son de la capa social. Fíjense que Google empieza un poquito después que Amazon, pero esa es la época de las .com, como que tardó en llegar hacia el nivel que está, pero pasó de ser un buscador a ser ya una corporación. En el caso de Facebook, fíjense que aparece a partir del 2006, y aquí en la capa social hay una relación del negocio como tal, con los AdWords, con varias estrategias de negocio, con la web, ¿no? La web en la parte superior. Entonces, en la web se ha ido cambiando y obviamente en la web hay muchas opciones que han ido también en desuso. Por ejemplo, si alguien conoció Flickr, ¿no? Delicious, que a mí me encantaba Delicious, también ha perdido el boom que tuvieron en su tiempo. Pero, por ejemplo, empresas que pensaban que se iban a morir, como Amazon.com, han repuntado. Y esto también ocurre con algo muy interesante. Algunas de estas empresas estuvieron adelantadas a su tiempo. Es más, en la jerga gringa, en Silicon Valley, el ser diferente es el negocio. Entonces, esta evolución tecnológica ya da una relación con la capa social y van a empezar a ver que muchas cosas son marcados por la experiencia del usuario, ¿no? Por ejemplo, la experiencia del famoso cohetito que tuvimos en Bolivia, que empezamos a ser como experimentos de estas grandes corporaciones, y adicionalmente nosotros mismos desde Genera No, que es mi asociación, apoyamos al caso de comunidades, una de las cuales ha sido formada como estrategia de promoción y de apoyo al tema del marketing relacional, las comunidades de developers, las comunidades de educadores de Google, ¿no? Esto entonces ha generado muchos cambios, de alguna manera, en la parte de la generación informal, de nuevas formas de hacer, en la parte de la difusión de nuevos canales que se han creado y en la transferencia del conocimiento que puede ser vertical y horizontal. Por el otro lado, también estos cambios de términos hemos pasado del E, de electronic, a ese del smart, ¿no?
e-learning y ahora van a escuchar smart learning o el S-learning, ¿no? O otros dicen el mobile learning, M-learning. Entonces también este juego del X guión que viene a hacer cambios. Y también seguramente han escuchado esto de, por ejemplo, dicen educadores 2.0, empresas 2.0, ¿no? Business 2.0. Entonces uno dice, ¿y cuándo estuvimos en la 1? Y eso es porque las empresas que ven, por ejemplo, yo digo, un claro ejemplo que una empresa está en la 1.0 es cuando tiene todavía un departamento de TI casi inexpugnables, nadie le dice nada, ellos son los gurús. Y por otro lado, la página web, y ustedes pueden ver ejemplos de empresas súper grandes que ven su página web y lo ven en el celular y está totalmente desdibujado. O sigue, no se entiende por dónde ir, o sea, no se entiende qué se está pidiendo en esa empresa, porque no ha tenido un cambio de un pensamiento de la experiencia del usuario. Está pensado para funcionarios que obligo a que utilicen. Entonces, como obligo que utilicen, directamente puedo darle lo que sea porque tendrán que usarlo. Pero cuando ya hablo mi solución a clientes externos que no están obligados, ahí aparecen las críticas de interfaces obsoletas. Y ahí aparece, te das cuenta, entonces, cuando una empresa ya ha hecho una reingeniería de su trabajo, empieza a ser 2.0, 3.0, etcétera, y va generando nuevas dimensiones. Esta es una investigación desde el 2011 para que ustedes comparen, me van a decir si siguen lo mismo o no. Se hizo un análisis de los servicios por la intranet. En esa época ya teníamos la frase, si no estás en internet, no existes. Así era la frase, lapidaria, ¿no? Si no estás en internet, no existes. Entonces, si yo pongo mi nombre y nadie responde, o sea, en Google no aparezco, no existo. Si pongo el nombre de mi empresa y no sale nada de mi empresa, no existo. Así era fuerte. Sin embargo, dentro de las empresas no se utilizaban las intranets, no tienen sistemas de gestión del conocimiento. Su equipo no trabaja colaborativamente. Aparecen algunas opciones, pero no se desarrollan totalmente. Si en algún momento se corta el internet, les voy a pedir que alguien tome la posta hasta que yo vuelva a entrar. No voy a tratar de no cerrarlo, ¿ya? Entonces, se hace este análisis y de las empresas indicaban que las empresas comerciales tenían algunas ofertas por la intranet. Las empresas de servicio eran las segundas, la industria la tercera, pero fíjense que la construcción no tenía opciones en intranet. Y ya en esa época, construcción era el boom económico. Entonces, ¿qué significa eso, no? Puedo tener mucho manejo económico, pero no tener conocimiento o no ver la importancia de trabajar. Entonces, sigo con mis hojas de Excel desconectadas. Y por otro lado, aquí también se hace un estudio de qué paquetes utilizaban las empresas en el 2011. En esa época, lo que más utilizaban era ofimática, que sería Word, Excel, PowerPoint. El siguiente eran los software contables. El tercero era facturación. Cuarto era gestión de compras. Después, gestión de recursos humanos. Pero que analizamos después en una segunda, que después le va a indicar que en realidad eran planilleros, ¿no? Después, sistemas de gestión integral, gestión de calidad, facturación electrónica pura, que significa que se generaba la factura, no que solamente registraba la venta, gestión de entidades financieras, punto de ventas, y aparece el CRM y sistemas de flujo de procesos, certificado digital. Miren el comercio electrónico. El comercio electrónico estaba casi al último y pagos en línea rezagadísimo. Y fíjense que años después el comercio electrónico ha repuntado. Las políticas del gobierno, que en muchos países han sido casi las que han generado, recién se han dado en Bolivia, hará unos 3 años atrás. Siendo que era un eslogan del gobierno hablar acerca de la importancia de la soberanía tecnológica. Sin embargo, no tenemos leyes, no tenemos marco.
Y vuelvo a indicar, desconocimiento, desconocimiento. Fíjense que ahora con todo lo del COVID y todo el boom de los delivery, si ustedes quieren pagar en el comercio con tarjeta de crédito, que es más saludable porque no tienes que tener interacción con el dinero, son contados los comercios que dan con tarjeta de crédito. Inclusive dentro de Pedidos Ya, dentro de Pedidos Online, dentro de Yaigo, no es culpa de ellos, sino es el mismo comercio no da opciones de pagos. Y ustedes dirán, se quiere ahorrar la comisión. Ok, pero eso también tiene un gasto financiero, porque cuando venga el comercio no me pueden dejar las cosas afuera, tengo que tener interacción, no me las puede enviar, tengo que hablar con el del delivery, lo que está originando mucho contacto en este tema. Y obviamente, y esto si ustedes lo comparan contra Sao Paulo, Brasil, en el Sao Paulo también tiene tanto uso la tecnología con las tarjetas de crédito que hasta la venta del pan externa, lo que sería una persona en la calle, utiliza tarjetas de crédito. Eso es más seguro, con mayores ventajas, pero también tiene que tener políticas, porque en nuestro caso, si pasa algo, la culpa no la tiene el comercio, sino se la echan al tarjetaviente. Entonces esas políticas tienen que funcionar de alguna manera. Bien, todo lo que hemos hablado pareciera que está desconectado, pero yo tengo que entender adicionalmente que todo lo que esté relacionado a los negocios tiene que sufrir un cambio de mente del espacio demográfico, inclusive el marketing, inclusive lo que estamos hablando de todo lo que hemos aprendido, porque aparecen nuevas concepciones. Por ejemplo, en el tema de comercio internacional, muchos dicen las relaciones Perú-Bolivia, y yo creo que la fuerza, y lo hemos hablado muchas veces con Carlos Hugo Molina, hemos conversado con mucha gente, la importancia de las ciudades intermedias y fronterizas. Realmente, si uno lo piensa, conectarse con ciudades intermedias y fronterizas podría de alguna manera generar un comercio internacional muy interesante. En el 2017 tuve la oportunidad, gracias a Generano, viajar a varios países y varias ciudades analizando posibles mercados. Entonces, cuando uno dice, y aquí viene el tema, no necesito ser de Perú, lo que necesito es ser de una ciudad inteligente, de una ciudad donde está conectada, donde realmente los sistemas funcionen. Si ustedes entran ahora a muchos lugares en Bolivia, no quiero decir nombres, pero dicen que tienen servicios online. Cuando quieren hacerlo el servicio es lento, deficiente, nunca termina. Dice que tienen atención en línea, nadie te contesta, después de 40 horas te dicen algo. Entonces, eso inhibe y obviamente va a dañar cualquier relación comercial. Entonces, hay que buscar ciudades inteligentes que nos puedan apoyar, como el caso de Chiriquí en Panamá, como el caso de Medellín, Colombia, como el caso de Bogotá en Colombia, como el caso de en Argentina mismo. Uno puede hablar solo de la capital, o puede hablar de Ciudad del Este, Paraguay, o puede hablar de la frontera que está ahí en esos tres ciudades que cruzan Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, hay diferentes lugares que pueden ser disparadores de negocios que deberíamos analizar, que están de alguna manera pensando en ser ciudades inteligentes. Esto también incorpora que esta ciudad inteligente debe tener la innovación como un factor fundamental, donde incorpore lo social, lo económico y lo político. Pero aquí voy a poner especial énfasis que esto tiene que ser mirado desde una forma sistémica, desde lo macro hasta lo micro y de lo micro a lo macro. Y adicionalmente, antes lo político condicionaba, algunos dicen si el gobierno, ¿no? El gobierno debe hacer. Realmente hemos puesto mucho énfasis, mucho trabajo desde la sociedad civil, y esto es un movimiento a nivel de ciudades intermedias, si a ustedes les interesan, mucha gente que está manejando esto, de que ahora lo social puede condicionar mucho más fuerte lo económico,
y lo político. Ahora, estas ciudades y todo lo que esté trabajando, y aquí vienen las políticas públicas, deben empezar a trabajar sobre el concepto de capital intelectual que se aplicaría también a una empresa, donde yo tengo que saber que si mi capital humano no está capacitado, no sabe lo que hay en tecnología, que de alguna manera no se conecta entre áreas, siguen siendo fincas las áreas, o es como yo soy de contabilidad, yo soy de esto, cuando ya el conocimiento es multidisciplinario y no tengo sistemas que hagan la pegatina que me daría capital estructural, que no tengo políticas explícitas, que no tengo de alguna manera procedimientos definidos, entonces esto va a generar que no pueda trabajar en un sistema que va a ser cada vez más inteligente. Ahora alguien me dirá, pero hay casos que no tengo sistemas. Se puede dar, por ejemplo, lo que es artesanal, tiene más capital humano que capital estructural. Pero si realmente tú quieres que tu empresa crezca, tienes que tender a tener más capital estructural que capital humano. Entonces, eso es también muy interesante que se vea que no es algo aislado. Las Smart Cities va de alguna manera a originar que nuestra sociedad del conocimiento aproveche de mejor manera una planificación urbana y edificación más inteligente, que sea ambiental, que esté de alguna manera sea amigable con el ambiente, que tenga el centro el ser humano y de alguna manera todas las herramientas puedan de alguna manera trabajar. Si a alguien le interesa, ahí está la relación de IBM que habla de Smart Planet y Smart Cities, por si les interesa, cómo la visión de una ciudad tecnificada de alguna manera puede generar un intercambio de servicios y soluciones que benefician al ciudadano. Entonces, esto que estamos hablando también tiene relación, cuando hablo del talento humano, que hay habilidades y competencias del siglo XXI que se requieren. Estas son las 5 que en lo que vamos a hablar son necesarios para las personas que quieren empezar a vivir en esta ciudad, o sea, estar en una sociedad del conocimiento dentro de una ciudad inteligente también implica que seamos ciudadanos inteligentes. Y la inteligencia no es solo porque sé usar la tecnología, es porque soy creativo, colaboro, innovo, puedo comunicarme y tengo un pensamiento crítico. Eso es lo que nos habla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ya en el 2009. En general, también la tendencia de las ciudades inteligentes y la sociedad del conocimiento es que cada vez se ven a las organizaciones como organismos vivos que aprenden. Si a alguien le interesa esto, obviamente, seguramente ha leído a Peter Senge. Peter Senge habla de las organizaciones que aprenden. Yo les digo esto porque por la experiencia que estoy teniendo ya con empresas que no son de tecnología, no quieren mutar muy rápidamente y la tecnología es abismal. O sea, alguien me dice, Karen, tú eres experta en tecnología, y yo te digo, yo no, pero el equipo que tenemos sí, porque cada vez hay menos especialización y ahí aparecen los nómadas del conocimiento, cada vez hay más aprendizaje informal que se implementa y aparecen, si a alguien le interesa la gestión del conocimiento, las comunidades de práctica. Entonces, desde Genera No, por ejemplo, tenemos grupos para el que le gusta aprender sobre redes sociales, sobre gestión de proyectos, sobre diferentes áreas que podrían ser a un ciudadano inteligente. Entonces ahí aparecen comunidades de práctica, las redes de aprendizaje y actividades profesionales. ¿Por qué les digo esto? Obviamente si una empresa ahora decide poner e-commerce, de la noche a la mañana no va a poder entrar en el hábito de las personas. Después vamos a hablar de un poco de la neurociencia. Entonces tiene que entender que las cosas no se ingresan en el cerebro, ¿no? Uno dice, el nuevo trabajador, ahora vamos a hacer tal cosa. Tiene que haber un cambio de cultura y eso es lo que se trabaja porque hay un aprendizaje permanente o continuo, pero ya no solo importa el know-how, ¿no? El know-how, el saber cómo, sino el saber
no what, que está significado y va a cambiar por el know where, que significa el saber dónde. Hay tanto conocimiento en una empresa, tanta suma de ideas que ya no voy a poder manejarlo todo y cada vez se busca la interdisciplinaridad. Entonces, el know where es saber en qué sistema está el conocimiento. Esa opción que han aumentado a mi sistema, ese documento que han inscrito, etc. Y tanto las instituciones como los individuos aprenden. Aprendizaje organizacional, gerencia del conocimiento. Entonces, la tecnología está cambiando la forma de funcionar nuestro cerebro. Este punto en particular, y si alguien quiere hablar, por levanta la mano, siéntanse en la tranquilidad de levantar la mano si desean una consulta, pero fíjense que mucha gente habla de la tecnología que responde a las necesidades del cliente. Se han puesto a pensar que ahora la tecnología nos condiciona. O sea, cuando pensábamos que teníamos que levantarnos en la mañana a ver el Facebook, o que aparecían temas como la nomofobia, que significa el temor a quedarnos sin celular. Y adicionalmente, estos problemas que se están dando por las mutaciones genéticas, que también implica tecnología, en este caso el estudio de la técnica, va a generar otros problemas que se están estudiando relacionados a la psiquis. Entonces, eso también se habla del rewiring, ¿no? Rewiring, que es que la tecnología está cambiando la forma de funcionar nuestro cerebro. Van a ver, y ahora, que antes la capacidad de memoria podía ser muy grande, y van a decir, y lo van a hablar muchas veces los que han estudiado en colegios, les hacían que aprendamos muchas cosas en el cerebro. Y entonces si alguien tomaba una foto en nuestro cerebro, iba a ver que teníamos mucha capacidad de retención en la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Ahora mucho se va a la memoria de largo plazo o directamente es desechado. Entonces las herramientas que usamos ahora definen y dan forma a nuestro pensamiento. Dice Cathy Davidson y David Goldberg que el futuro está en el autoaprendizaje, en estructuras horizontales. O sea, antes necesitábamos estructuras jerárquicas y amplias, pero ya usando, por ejemplo, herramientas como el Teams, o usando herramientas como la Google Suite, o usando herramientas de colaboración, ya no necesito tanta estructura porque la red y el capital estructural de una empresa, al utilizar herramientas de colaboración y formación, permite una estructura más horizontal. De ahí también va hacia de una autoridad supuesta a una credibilidad colectiva y de una pedagogía descentralizada a un aprendizaje en red e interactiva. También la educación abierta y el aprendizaje permanente o a lo largo de la vida. Y las instituciones de enseñanza vistas como redes de movilización. En este punto, yo les voy a dejar que lean un poco sobre innovación, que hay muchas cosas que van a venir después. Lo que vamos a conversar ahora es sobre este concepto de tecnologías persuasivas. La sociedad del conocimiento en la que está nuestra empresa tiene un diferencial, ¿no? Con respecto al anterior. Si ustedes veían los estudios de mercado, reconocen la fuerza del pensamiento para establecer patrones y el perfil del consumidor. ¿Qué tal que podemos cambiar el perfil de nuestro consumidor? ¿Qué tal que podemos de alguna manera variar lo que ellos buscan? Y aquí hay técnicas como el Captology, que lo que ven es la interfase hombre-máquina, donde, por ejemplo, si utilizo una página web sin sentido, puedo estar perdiendo a mi cliente, versus si le creo una forma de conectarse a mi empresa por medio de mi web, por medio de mi Facebook, ¿no? Y aquí también vuelvo a indicar, algunos siguen utilizando un marketing tradicional y lo quieren llevar al espacio, y entonces ustedes ven información que es diseminada y no que es trabajada. Bueno, esto un poco lo que quiero que vean es que las personas ya en las redes tienen sus propios espacios personales de aprendizaje y
aprenden de diferentes maneras, ¿no? Todo esto está muy relacionado a que ya no necesito tener un espacio de aprendizaje. Si yo quiero cambiarle el cerebro, el rewiring a una persona, mi empresa se puede volver un ente de cambio. Entonces, cuando estoy hablando de empresas, por ejemplo, que están viendo productos, ¿no?, dañinos a la salud, que todo el mundo que es dañino a la salud y de repente te dice, yo vendo felicidad. Entonces, hay ahí un cambio de pensamiento. ¿Cómo cambio esto? O cosas positivas, por ejemplo, lo que algunos critican, que es la biotecnología, que modifica las cosechas y demás. Por un lado, otros lo ven como algo positivo. Entonces, puedo cambiar la percepción de un producto o un servicio a través de trabajar con la persona. Coca-Cola decía que no podía dejar a más de 200 metros un letrero de Coca-Cola. Bueno, en la web hay que colocar letreros de nuestros productos, ya no por metraje, no por un espacio físico, sino en lugares estratégicos donde ingrese nuestro cliente con personas que son estratégicas, los influencers, los embajadores, etc. Entonces, todo esto es parte de una nueva forma de pensar que está relacionado al e-business, al e-commerce, al negocio inteligente, al tema de pagos de servicio, etcétera. Que también afecta a la telesalud, o sea, que también los negocios de telesalud. Y lo importante, y esto es un tema que también me gustaría que lo hablemos, es si ustedes han escuchado de lo que es ecosistemas, ecosistema de innovación. ¿Quién ha escuchado? Si puede chatearnos o levante la mano. ¿Qué han escuchado de los ecosistemas? ¿Alguien ha escuchado ese término en sus empresas? ¿Nadie? ¿Ecosistemas, ecosistemas? Voy a parar de compartir aquí. Ay, gracias, gracias. ¿Alguien ha hablado? O pida, o levante la mano. No listen. Ya, nadie ha escuchado ecosistema. Ok, les voy a pedir un ratito, entonces, mientras a modo de que descansemos, que entremos al Google, entremos a googlear y coloquen la palabra ecosistema, que nadie hemos escuchado, y vean si hay algo, si está relacionado a algo en Bolivia, etcétera. ¿Qué dicen? ¿Cuántas respuestas les dieron? ¿Alguien le dio alguna respuesta? Más de 9.6 millones de resultados. Más de 9.6. ¿Algo en Bolivia? Y ahí, Ecosistema como tal nomás habla del tema de la naturaleza, ¿no? La fauna, los animales, ¿no? O sea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Por qué creen que, hay 9 millones solo de fauna? ¿Por qué está de moda? Este es Google Trends. Voy a poner COVID-19 para que veamos. O COVID. Voy a poner. Entonces, Google Trends, de alguna manera, permite ver las tendencias en ciertos temas, ¿no? En los últimos meses. Aquí me indica que ha sido desde el más alto pico de febrero y ha empezado a bajar de hablar del COVID. Entonces, si yo lo tomo aquí, voy a tener que, hay más gente que puede hablar de lo que estoy diciendo. En este caso, está en la subregión, en la región. Entonces, a ver.
Aquí dice en temas, quién más, su región. En España, en los últimos, entonces le vamos a poner en Bolivia, donde en todo el mundo, entonces, donde se hablaba más del COVID, vamos a hablar, para que más o menos vean el tema. Entonces ahí cambia, en Google Trends me permite analizar las diferentes tendencias. Entonces, fíjense cómo aquí empezó en marzo, ¿no? Un poquito después de España. Y aquí me dicen los departamentos que más se hablaba. Empieza con Oruro, Beni, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca. Y los temas relacionados. Vamos a buscar ahora ecosistema. Entonces, ecosistema no es un término nuevo, pero estuvo muy de moda en la parte de animales, como tú dices, pero ahora fíjate, mira cómo ha ido el cambio, pero ha sido permanente hablar de ecosistema, un término que se utilizaba en el tema de las plantas, los animales, y aquí hubo un top en marzo del 2020, ¿no? Entonces ahí ese top del ecosistema en Bolivia, ¿no? En marzo del 2020. En todo el mundo, entonces yo tengo en todo el mundo, mira cómo ha ido la evolución, entonces aquí estaba en abril, ¿ya? Hay algunas cosas interesantes con las redes, es que un tema generalmente llegaba a Bolivia como 10 años atrasado. Estamos tan atrasados que según una investigación de un libro que se presentó, mientras están en la quinta revolución industrial en otros países, en Bolivia estamos en la segunda revolución industrial. Espero que hayamos subido un poquito más. Y aquí está Ecuador hablando de ecosistemas, Colombia, Panamá, Guatemala, Perú, ¿no? De ecosistemas. Y fíjense que hablan de energía renovable, cuadros sinópticos, el clima árido, regiones polares, etcétera. Identifica tu entorno. Y aquí trata de mostrar otros temas como algas, nutrimiento, etcétera, que ha ido en aumento del tema en general. Entonces, yo puedo usar Google Trends, que me va a decir las tendencias, entonces yo puedo decir a cuál me puedo ceñir. Y tengo también la opción de Google Alerts para que me escriba o me coloquen, por ejemplo, ecosistema. Pero en este caso va a ser ecosistema de innovación. Entonces yo puedo decir que creo una alerta para que me monitorice y me va a mandar un correo todos los elementos de lo que está relacionado a estos temas que tanto se habla del ecosistema de innovación. Entonces yo puedo hablar y aquí veo, bueno, me voy a Google Trends y digo cuál me voy a trabajar, ¿no? Me quedo más con innovación o con transformación digital. Entonces, el concepto de ecosistema, y ahí viene alguien, le dije que está relacionado, van a escuchar por qué está de moda, ecosistema, emprendimiento. Ecosistema, innovación, ¿no? Entonces, ecosistema de emprendimiento, cómo se forma un ecosistema emprendedor, cómo un ecosistema de innovación. ¿Por qué tengo que hablar de ecosistemas en una materia de posgrado en la maestría? ¿Por qué creen? Dice que un ecosistema de innovación es lo que diferencia la capacidad de generar riqueza de un territorio frente a otro. Aunque podemos encontrar diferentes causas, una de ellas es la que cuenta con un entorno favorable. Entonces, ¿por qué creen que estamos hablando de ecosistemas? ¿Por qué ahora yo quiero hablar con ustedes de ecosistemas? ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen, cuándo creen que hubo el primer e-commerce en Bolivia?
¿Quién se anima a decir? ¿Cuándo creen que hubo un primer e-commerce en Bolivia? Licenciada, buenas noches. Buenas Yo noches. como e-commerce tengo entendido que es todo lo que es las transacciones en digital, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuándo crees que Eh, se colocó, hubo un primer e-commerce en Bolivia? Cuando empezó la banca digital, que podíamos hacer ese tipo de transacciones, Ya, ¿cuándo crees? tal vez. La verdad que no estoy segura cuándo, pero A ver, ¿quién creo se que va por anima? ese lado. ¿Quién dice? Tal vez con tu Momo, tal vez el año 2004, 2005, por ahí. 2004, ok. ¿Quién más? 2004 dice. Vamos a buscar ahí cuándo aparece el e-commerce. ¿2004 ustedes dicen? Ya. Vamos a ver, Síntesis. Síntesis fue la primera empresa de transacciones online. Fue citada como un ejemplo de innovación en el mundo. Bueno, no en el mundo, en Latinoamérica. ¿Arturo lo conocen? Por ahí es un hacker. Entonces, estamos hablando de que el caso de Síntesis tiene más de 10 años. Ya ofrecía pago de transacciones utilizando tarjetas también. Más de 10 años. Estamos hablando del 2010, si ustedes ven inicio. Antes de esto, un supermercado también tuvo la opción de vender sus productos, ¿no? Que es del grupo Invergen. ¿Por qué creen que no prosperó? ¿Por qué ustedes creen que estamos hablando del 2014? O sea, hace 4 años. Sí, no, unos 6 años. ¿Por qué creen? Sí hubo e-commerce, sí se vendía. ¿Qué dicen? Dice, porque el grupo social que tenemos o las personas eh, que están hecho esa tecnología o no sabían o desconocían. Sí, exactamente, ¿no? Varios problemas para que ustedes tengan cuidado en este punto. Dice, más de 23 años de experiencia, más de 23 años de experiencia. Y creo que el banco o el Hipermaxi también ya ofrecía servicios de comercio electrónico. Más de 23 años ya manejaban transacciones online. Entonces, ¿cuál es el tema? Y eso es importante. O sea, he tenido la oportunidad de trabajar para productos de billetera móvil, para el caso de Síntesis también son empresas con las que he trabajado muchos años. También he trabajado para la banca y hemos hecho durante mucho tiempo etapas de evangelización, porque lo que tú dices es correcto. O sea, han invertido mucho desde leyes, desde cultura, hemos hecho talleres. Ok, bien, espero que... disculpen que en la internet, hay un programa que se llama Speed Test, que ustedes lo pueden correr,
Entonces, se supone que tengo 17 megas. Entonces, hay muchas personas que dicen, pero tienes 17 megas, pero